En este vídeo explicaremos cómo organizar los datos obtenidos de una investigación científica. En un experimento, obtenemos muchos datos y utilizamos la estadística para organizarlos y obtener resultados. Cuando planteamos el experimento, hay que tener claras las propiedades o características, llamadas variables, que queremos estudiar. Estas variables se pueden estudiar en tres niveles. En poblaciones, es decir, todos los individuos de una manera finita o infinita, cosa que es demasiado costosa y complicada. En muestras, una parte de la población. Eso sí, para que sean representativas, los elementos seleccionados de la población deben ser al azar y en un número adecuado, normalmente más de 100. Y en individuos, datos únicos que pueden llevarnos también a error, porque pueden esconder cosas representativas. Cuando queráis hacer un estudio estadístico, lo recomendable es tener más de 100 datos en el mismo, para que sea un buen trabajo. Como hemos dicho, lo que estudiamos son propiedades de los individuos, a nivel de muestra, que después extrapolaremos a las poblaciones. Estas propiedades se llaman variables, y hay dos tipos. Las cualitativas, que son variables cuyos valores son cualidades, es decir, algo que no se puede valorar numéricamente, por ejemplo, el color del pelo, el color de los ojos, el sexo, y las cuantitativas, que son las que adquieren valores numéricos. En las cuantitativas también hay dos tipos. Por un lado, las discretas, en las que los números no toman valores decimales, suelen ser las que se contabilizan como número de, por ejemplo, número de personas, y las continuas, que sí que pueden tomar cualquier valor, incluidos los decimales, por ejemplo, el peso o la altura. En estos ejemplos podéis ver distintos tipos de variables. En este caso, la edad, el peso y las horas semanales serían cuantitativas discretas. La talla sería una variable cuantitativa continua y el grado de satisfacción una variable cualitativa. Tened en cuenta que hay que destacar que algunas variables cuantitativas pueden pasar de continuas a discretas y viceversa, según las unidades, y este es el caso del peso. Una vez que ya sabemos qué tipo de datos vamos a recoger, los tendremos que organizar en lo que se conoce como estadística descriptiva. A partir de los resultados organizados, podremos obtener conclusiones, y el estudio varía según el tipo de variable. Vamos paso a paso. Para las variables continuas hay que hacer una tabla de frecuencias. Esta tabla incluye la frecuencia absoluta, es decir, el número de veces que un dato se repite, la frecuencia relativa, que sale de dividir la absoluta entre el total de datos, y las frecuencias acumuladas. Para entender mejor estas, vamos a ver la tabla de este ejemplo. Podéis ver las notas de una clase con 20 alumnos. La frecuencia absoluta es la primera columna, y es tan sencillo como ir contando los alumnos que tienen cada nota. La frecuencia relativa consiste en coger la absoluta y dividirla entre el número de alumnos, en este caso 20. Hay que destacar que si sumamos todas las frecuencias absolutas obtendremos el mismo número de individuos que hay en el estudio, y el cálculo de las frecuencias relativas sumadas también debería dar 1. Para la frecuencia absoluta acumulada consiste en contar todos los individuos que están por debajo de ese valor. Por ejemplo, alumnos que hayan sacado un 1, hay 1. Alumnos que hayan sacado un 2, hay otro. Esas son las frecuencias absolutas, pero las frecuencias absolutas acumuladas serían, para los alumnos que han sacado un 1 el valor es 1, pero para los que han sacado un 2 el valor es 2, porque contamos tanto los que han sacado el 2 como los que han sacado el 1. Parece muy lioso, pero en realidad es sencillo. Para las frecuencias relativas acumuladas pasa lo mismo. Si los datos son tan amplios que hay que poner intervalos, hay que usar esta fórmula para calcular el tamaño del intervalo, y el primer valor se incluye en el intervalo. Una vez que hemos hecho la tabla, representamos el gráfico de este tipo de variables, un histograma, y calculamos los estadísticos, la media, la moda, la mediana, el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. La mayor parte de estos estadísticos se pueden calcular con Excel, y eso lo veremos en otro vídeo. Finalmente, con los estadísticos podremos dar nuestras conclusiones en función de si la muestra es homogénea o heterogénea. Eso se sabe con el valor del coeficiente de variación. Cuando vale menos del 30%, la muestra es homogénea, y los estadísticos que usamos son la media, la desviación típica, el tamaño de la muestra y el propio coeficiente de variación. Cuando vale más del 30%, la muestra es heterogénea, y usamos la mediana y los cuartiles 1 y 3. Para variables cuantitativas discretas todo es muy parecido. Se hace la tabla de frecuencias, pero la gráfica que representamos es el diagrama de barras. Luego el cálculo de estadísticos ya es igual que en las anteriores.
¿Y qué pasa con las cualitativas? Aquí la cosa cambia un poco. La tabla de frecuencias lleva la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Pero luego hay que calcular el porcentaje de cada frecuencia absoluta y mediante una regla de 3 ver los grados que equivale sobre 360. ¿Por qué? Porque la representación gráfica de este tipo de variables es el gráfico de sectores. Y el estadístico que se da es muy sencillo, la moda, el valor que tiene mayor frecuencia absoluta. Con esto terminaríamos la parte del estudio estadístico de nuestro proyecto de investigación. Recordad, lo más importante es tener un buen tamaño de muestra y hay que hacer bien el estudio estadístico según el tipo de variable que tengamos.